A ver, hola chicos, ¿qué tal? Vamos a trabajar en esta semana 13 el tema de razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. También en esta semana se va a tocar el tema de identidades trigonométricas básicas y también así como el ángulo de elevación y depresión. Bueno, lo de hoy vamos a abarcar seguramente todo el tema de identidades y razones trigonométricas en triángulo rectángulo. Como primera situación problemática que nos presentamos es acerca de una imagen adjunta, ¿no? Donde ésta representa una cancha de baloncesto según esos datos. Determinar el largo de la cancha. Para eso mostramos la siguiente imagen y acá usted podrá observar justamente pues que solamente en este triángulo rectángulo tenemos solamente dos informaciones. Acá la información que se tiene es el ángulo y el lado. Esa información que aparece en el ejercicio justamente para nosotros no son dos datos muy importantes. La pregunta es, a partir de esos dos datos, ¿puedo conocer el largo de la cancha? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Podemos llegar a encontrar el largo de la cancha? Bueno, justamente vamos a tratar eso el día de hoy. Acá también tenemos en las siguientes imágenes, por ejemplo, una primera imagen donde nosotros podemos establecer que este niño está observando a través de esta lupa. Su mirada del niño, la mirada del niño es hacia. Eso es lo que podríamos observar. Bueno, y ahora observemos la siguiente imagen, donde acá, por ejemplo, nosotros apuntamos, ¿no? La mirada es hacia arriba. Podemos dibujar, la mirada es hacia arriba. Esta persona, de manera similar, también él, bueno, tal vez podría ser un microscopio, bueno, un telescopio y una mirada hacia arriba. Entonces, eso es lo que estamos observando de los gráficos y ahí decimos, pues, hacia dónde se dirige la mirada de cada uno. Entonces, ya hemos descifrado, hemos descubierto la mirada de cada uno de estos personajes, ¿no? Por el niño mira hacia abajo a través de su lupa, el señor a través del microscopio mira hacia arriba o hacia un cerro, de repente hacia el cielo, y aquí que está haciendo un paisaje, está tomando una foto, está tomando una foto con la mirada hacia arriba. Entonces, con eso podemos ir hacia dónde está su niño. Justamente, si nosotros proyectamos líneas imaginarias, una horizontal, que podemos especificar acá, miren, líneas horizontales, es justamente eso lo que vamos a analizar nosotros en esta semana. Líneas horizontales y otra dirigida al objeto. Una línea horizontal y otra línea dirigida al objeto. Por acá estará el objeto. Por acá estará el objeto. Por acá estará el objeto. ¿Cómo se denomina ese ángulo que estaríamos formando? Claro, que hay ángulos formados. Ya una vez terminada la clase de hoy, vamos a poder identificar de manera correcta dichos ángulos. Eso es lo que sería para nosotros, ¿no? En este tema, ¿no? Que estamos analizando el día de hoy. ¿Qué más tenemos? Nuestro logro de la sesión. Bueno, acá el logro de la sesión, hay que mencionarlo, pues el logro de la sesión es el siguiente, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante usa razones trigonométricas, se dan cuenta, de los triángulos rectángulos
las identidades trigonométricas y los ángulos de elevación y de depresión para resolver problemas relacionados a su carrera, para lo cual sigue un proceso lógico fundamentado en la obtención de la solución y muestra sus cálculos, mostrar los cálculos con orden y partida. Esta va a ser la secuencia que vamos a analizar. La relación del teorema de Pitágoras, eh, trigonometría del triángulo rectángulo, triángulos notables, tabla de razones trigonométricas, identidades trigonométricas básicas, no todas, y además el ángulo de elevación y depresión. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar eh, ¿no? que tenemos dos triángulos. Bueno, sí es el mismo triángulo, son triángulos rectángulos. Le llamamos triángulos rectángulos porque uno de los ángulos tiene un valor de 90 grados. 90 grados. En todo triángulo rectángulo, sus elementos reciben los siguientes nombres. Por ejemplo, le llamamos cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Opuesto al ángulo que nos están dando. En este caso es el ángulo teta. Adyacente al ángulo. También para nosotros sería adyacente al ángulo teta. Entonces, acá hay un famoso teorema, ¿no? Que nosotros le llamamos el teorema de Pitágoras. Es, bueno, acá de manera textual, pero de manera abreviada aparece ahí. Nosotros acá justamente lo que utilizamos, a ver, ya, así, nosotros le llamamos a él el teorema de Pitágoras. Entonces no nos olvidemos de este famoso teorema. Este teorema entonces nos permite, si conocemos dos lados, nos permite conocer un tercer lado, cualquiera de los lados, cualquiera. Puedo conocer a dos catetos, busco la hipotenusa. Puedo conocer la hipotenusa y uno de los catetos, busco el segundo cateto. Pero recuerden que nuestra pregunta al inicio trataba de si nosotros, ¿no? podíamos hallar un lado a partir de un ángulo y un lado. Y acá todos conocemos dos lados, entonces sin dudarlo, vamos a conocer necesariamente el tercer lado. Pero ahora, si conoces al ángulo y conoces al lado, esa es nuestra pregunta. La respuesta es que sí puedes encontrar ese tercer lado. ¿Cómo? Utilizando las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Ahí vemos un triángulo rectángulo donde aparecen los lados B, B minúscula, A y C. En base, en base a este ángulo, podemos decir, tenemos su cateto opuesto y tenemos su cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Eso es lo que tenemos. Por ejemplo, acá. Y recordemos que siempre va a ser nuestra hipotenusa. El cateto opuesto y el cateto adyacente va a depender dónde está ubicado el ángulo, porque si usted ubica el ángulo acá en este otro vértice, preguntamos por el ángulo de este otro vértice, entonces su cateto opuesto va a ser B y su cateto adyacente va a ser A, ¿no? Esto va a depender de cómo esté usted. Entonces acá nosotros le llamamos a estas razones trigonométricas seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa,
o tangente de alfa. Bueno, es según el ángulo, ¿no? El ángulo es alfa, si le llamo. Secante de alfa y cosecante de alfa. Ahí tenemos nosotros a todos los lados, ojo, y estos lados se están relacionando justamente mediante una razón. Y esa razón es entre los catetos y la hipotenusa. Hay que recordar, esto es muy importante. El seno, por ejemplo, siempre va a ser cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora, si usted observa A sobre C, la tenemos C sobre A. Entonces eso significa que hay una relación entre el seno y la cosecante. Le llamamos razón recíproca. Lo mismo, a cambiar de color de tinta, rojo, B sobre C con C sobre B. Usted nuevamente puede observar ahí que están invertidos. El uno es B sobre C, el otro es C sobre B. Están invertidos nada más los elementos. Vamos a utilizar un otro tipo de color de tinta. AB, BA. Entonces usted ya puede utilizar alguna de las razones trigonométricas y luego vamos a ver que esto nos va a ayudar a encontrar justamente algunos elementos. Bueno, acá por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio que aparece ahí. Bueno, vamos a resolver este ejercicio que se muestra ahí en la diapositiva, donde nos piden que calculemos la cosecante de alfa y la secante de alfa. En ese caso, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Bueno, vamos a colocar acá la notación del ángulo. Vamos a indicar acá cosecante de alfa y secante de alfa. Cosecante, secante. Recordemos que ambos ¿no? es la relación de dos lados. Y por acá podríamos a utilizar entonces la relación correspondiente. Cosecante, recordemos, se había visto acá hace un momento, tanto la secante como la cosecante. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. A utilizar hipotenusa entre cateto opuesto. Y la secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Si es con respecto al ángulo alfa, entonces acá nosotros sabemos que es con respecto al ángulo alfa. Alfa, entonces en este triángulo tiene como cateto opuesto al número 8 y como cateto adyacente al número 6. Entonces en este ejercicio lo que vamos a escribir es aquella relación. Hipotenusa es 10 y el cateto opuesto en este caso es 8. Hipotenusa sigue siendo 10 y el cateto adyacente es 6. Acá podemos simplificar, dado que estos términos tienen mitad. Por ejemplo, quedaría 5 cuartos, la mitad de 10 y la mitad de 8. 5 tercios, ¿cierto? De acá ya sería pues una multiplicación en aspa. La multiplicación en aspa sería 3 por 5, 15, 4 por 5, 20, sobre 3 por 4, 12. Es decir, que nuestra respuesta sería 35, 12. Muy bien. Bueno, lo que vamos a identificar es, ¿no? Es esto de acá. Esto es lo que nos interesa reconocer de qué se trata
la cosecante y la secante. ¿De qué se tratan estos elementos? Entonces acá vamos a avanzar. Miren, acá secante, cosecante, quién es su cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. En base a ello buscamos. Bueno, como para reforzar este punto, nuevamente nos encontramos con cosecante, cosecante de phi y secante de phi. Por lo tanto, acá nosotros escribimos recordando que estos dos elementos son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a mencionar hipotenusa entre cateto, recordemos que la cosecante es entre cateto opuesto por hipotenusa entre secante, que sería cateto adyacente. Eso es lo que tendríamos para este ejercicio. Bien, listo. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. En este caso el ángulo es phi. Por lo tanto, si el ángulo es phi, entonces usted observa que él sería el cateto opuesto y él sería el cateto adyacente. Por lo tanto, la hipotenusa, bueno, él no va a cambiar. La hipotenusa 15 y el cateto opuesto a nosotros es 9. Se multiplica, observa, se multiplica. Multiplica con la hipotenusa que es 15 y el cateto adyacente que sería 2. Bueno, creo que acá corresponde simplificar, ¿no? Él, por ejemplo, tiene tercia, él también tiene tercia, 5 tercios, 5 entre 3 5 entre 3 3. Él también tiene tercia, 15 entre 3 5 tercia, 12 entre 3 4. Es decir, la respuesta debería ser 25 12. Ahí entonces estamos observando justamente algunas soluciones con respecto a los triángulos, rectángulos, ¿no? Razones trigonométricas, y en especial hemos visto de la cosa. Ahora, podemos ir observando algunas identidades. Una primera identidad que nos va a permitir identificar es si tenemos un triángulo rectángulo, vamos a tener dos ángulos, el alfa que está en el vértice A, eta que está en el vértice B. Ahora, como es un triángulo rectángulo, sabemos que este ángulo es de 90 grados y para que la suma sea 180, ellos son, y la suma de estos dos ángulos es de 90 grados. Nosotros le llamamos ángulos complementarios. ¿No? Ángulos complementarios. En estos casos, mira, yo les pregunto a ustedes, vamos a analizar el seno de alfa. El seno de alfa nosotros sabemos que es alfa, sería seno es cateto opuesto, en este caso es A, entre hipotenusa, que sería C. Ahora analicemos el coseno de beta. Para el coseno de beta, entonces nuevamente analizamos, acá está teta, disculpen, no es beta, sino es teta. Vamos a corregirlo acá. Teta, que es el otro ángulo, el complemento. Ya. Usted puede decir el coseno de teta sería para nosotros cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? B. Cateto coseno, disculpen. A. Cateto adyacente, que sería A, sobre hipotenusa, que sería C.
Ahí justamente la pregunta va hacia ustedes, ¿no? Los ángulos son complementarios. ¿Qué está ocurriendo con sus respectivas razones trigonométricas? ¿Qué es lo que está pasando con sus respectivas razones trigonométricas? Entonces se puede decir que las razones trigonométricas son iguales. ¿De quiénes? De seno con coseno. Recuerden, la razón trigonométrica seno, su corrazón sería coseno. Y la otra razón trigonométrica, ¿quién es? La tangente. ¿Quién es su corrazón? La cotangente. La otra razón trigonométrica sería la secante. ¿Quién es su corrazón? La cosecante. Es por eso que el seno con el coseno van a ser igual si los ángulos son complementarios. La tangente con la cotangente también deben ser igual si los ángulos son complementarios, y en este ejercicio estamos indicando que sí lo es. Y la secante con la cosecante. De manera similar, también los ángulos alfa y teta son complementarios. En ese sentido, vamos a, ahora pues ya tenemos nuestra primera propiedad, miren. ¿Ya? Si los ángulos son complementarios, entonces la razón trigonométrica, muchas veces lo definimos así, es igual a su corrazón. Coseno, cotangente, cosecante, eso ocurre, ¿no? Con respecto a estas propiedades. Muy bien, a ver, vamos a continuar. Y ahora vamos a mostrar algunos triángulos notables, ¿no? Por ejemplo, el triángulo de 30 y 60, no olvidarse. La distribución de los lados, ahí ustedes también deben recordar que no son valores que siempre se van a dar, múltiplos. O sea, por ejemplo, si este lado que está acá hubiera sido 10, ¿cuánto debe ser este lado? Si este lado es 10, el lado que aparece acá debe ser 5, porque es la mitad, ¿no? Él es el doble de la mitad. Y esto de acá debería ser raíz de 3 por 5, o 5 raíz de 3, ¿no? Que básicamente es lo mismo. De manera similar, acá miren, me dicen que los lados son iguales. Claro, los ángulos son iguales, entonces los lados también deben serlos. Y acá sí podemos asumir cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, 5. Entonces, ¿quién sería este resultado? 5 raíz 2. No necesitas hacer ninguna operación matemática adicional, ¿no? Ahí está todo. Estos son los triángulos notables, y también tenemos acá algunos triángulos notables, pero son aproximados, no son valores exactos. Por ejemplo, si usted dice, a ver, ¿quién es el seno? Seno de 53. Entonces, podemos utilizar nosotros la siguiente equivalencia. Cateto opuesto sobre el seno siempre va cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esto para nosotros sería 4/5. Ahora, en decimal esto es 0,6. Tener en cuenta que, exacto, ¿no? No hay más valores. Tener en cuenta que la razón trigonométrica, ¿no? Tener en cuenta que la razón trigonométrica, eh, seno de 53 con esos lados, es un valor aproximado. Simplemente es un valor aproximado. Eh, claro, porque si ustedes buscan la calculadora, ya tendríamos un valor distinto. Pero por ahora vamos a seguir considerando por el momento esos valores que están ahí. Por ejemplo, si usted quiere calcular el seno de 53, te debe dar 0, más o menos eh, 79. Perdón, acá es, disculpe, un lapsus en la división. A, a ver, acá. Ponemos, acá es 0,8. Claro, 4 entre 5, disculpe, 0,8 es ahí.
un lapsus que ya se corrigió. Entonces, esto es un valor aproximado del seno de 53. Tener en cuenta eso. Por el momento vamos a seguir utilizando estos elementos, ¿ya? Estas aproximaciones. Igual, por ejemplo, el coseno de 16. En el coseno de 16, básicamente lo que tenemos es coseno sería cateto adyacente, que tiene la forma 24a, entre hipotenusa, que es 25a. 24, 25A, ¿no? Entonces son triángulos, rectángulos notables. Los lados sí siempre van a cumplir el teorema de Pitágoras, pero los ángulos ya son aproximados. Acá tenemos un pequeño ejercicio, ¿no?, que usted rápidamente lo puede resolver, ¿no? Por ejemplo, si me dicen seno de 37, seno de 37, si este es el ángulo de 37, nosotros sabemos que él debe ser 5, por acá debe estar 4 y por acá debe estar 3. Seno de 37 es cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el seno de 37? 3 quintos. Continuamos con ese mismo cálculo, porque también me piden tangente de 60. Entonces voy a construir un triángulo rectángulo. Acá colocamos 60 grados. Recuerden, para nuestro ejercicio, L es 2, L es la raíz de 3 y L es 1. Claro, nos falta la constante, pero como son razones trigonométricas, vamos a dejarlos así sin constantes. De tal manera que tenemos que buscar la tangente de 60 grados. ¿Quién sería la tangente de 60? Tangente de 60, recuerda, es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero también necesitamos el seno de 60. El seno de 60, recuerda que sería cateto opuesto, raíz de 3 entre hipotenusa. En ese sentido, ahora acá, utilizamos lo siguiente, ¿no? M es igual, vamos a reemplazar. Bueno, lo que ya ustedes van reemplazando, por ejemplo acá, esto es 3 quintos, ¿cierto? Bueno, me dicen que está elevado al cuadrado. ¿Cuál sería? Raíz de 3. Y creo que acá podemos ya dejar, ya bueno, ya, vamos a colocar 2, 2 veces elevado al cuadrado, raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Bueno, acá vamos a empezar a reducir las operaciones. Esto de acá es 3 quintos. Raíz de 3 elevado al cuadrado simplemente sería 3. Aquí sería 3. 2 al cuadrado 4, pero hay un número 2, quedaría sobre 2. Ya nos falta poco para terminar. Medios por extremos podemos aplicar acá, ¿no? Dado que el denominador es 1. Aplicando medios por extremos nos quedaría 5 por 3, 15. 15 más 3, 18 quintos. Sobre 3 medios. Y acá ya estamos a punto de terminar este ejercicio. 15 en el denominador, medios por extremos, 36. Pero 15 y 36 tienen tercio, ¿ya? 12 quintos. Listo.
Entonces, miren, hemos utilizado estos ángulos, bueno, estos ángulos notables, ¿no? Son valores, el número, el ángulo de 37 grados es un aproximado, nada más, no es que sea un valor exacto. Eso es lo que estamos observando en este ejercicio. Y bueno, vamos a dejar por el momento esta parte del video donde hemos visto las razones trigonométricas, ¿no? Hemos visto las razones trigonométricas, y así como también hemos analizado eh, ¿no? Una pequeña propiedad de las razones trigonométricas. Bueno chicos, entonces vamos a dejar ahí esta parte, vamos a hacer, ¿no? Y nos estaríamos viendo en el siguiente video con respecto al tema que corresponda.